¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Chelsea de Enzo Maresca, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en PES 2021. Este Chelsea de Enzo Maresca es un equipo que siempre que puede trata de tener posesiones largas con un sistema bastante bien definido, aunque realmente tiene varias variantes, muchas variantes de hecho, pero siempre más o menos manteniendo el mismo sistema ofensivo y defensivo. Así que en este vídeo vamos a tener dos tácticas, así que empezando por la táctica número 1, como podemos ver, las dos vamos a definir con un 4-2-3-1, que es la formación que utiliza el Chelsea, y empezando cuando no tiene el balón, se mantiene ese 4-2-3-1 con Palmer por detrás de João Pedro, aunque en algunas ocasiones puede ser una doble punta cuando quieran presionar un poco más arriba, pero se suele mantener este 4-2-3-1 a la hora de defender. Y de este 4-2-3-1 defensivo, el equipo cuando recupera el balón se producen muchos cambios. Y es que, por ejemplo, Marco Cucurella, lateral izquierdo en defensa, se junta en línea de 3, siendo el lateral más bajo de los dos. Y en cambio, Malo Gusto se mete en ese rombo, formando este 3-4-3, con Malo Gusto como media punta derecha, podríamos decir. Enzo Fernández, que es el doble pivote, pasa a la media punta izquierda, dejando de pivote a Moisés Caicedo. Y Palmer está en la media punta con los dos extremos abiertos en banda y João Pedro arriba. De escuchar el nivel de decibelios, da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos. Así que entrando a los movimientos más habituales y empezando por la salida de balón, algo que se puede ver mucho en este equipo, en el Chelsea, es aprovechar este 3+1, y es que hacen posesiones muy largas y es muy característico ver al Chelsea teniendo posesiones tal y como veis en la pizarra, en esa zona del centro del campo un poco más atrás, entre los tres jugadores de atrás y el pivote, ir moviendo el balón entre los 3+1 hasta encontrar esa triple media punta de arriba para después ya lanzar la jugada y progresar. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Una lección de juego combinativo. Y es que el Chelsea, este rombo que tiene en el centro del campo y sobre todo esa triple media punta que está más adelantada, es muy importante porque suelen tener siempre superioridad respecto al equipo rival. Por lo tanto, lo que hacen cuando están tocando los tres de atrás más Moisés Caicedo es lo que tratan es de buscar siempre al hombre libre, ya que siempre tratan de marcar a tres jugadores, pero uno queda suelto. Por lo tanto, lo que tratan es de siempre ir combinando entre ellos hasta encontrar ese hombre libre para después lanzar esa transición en posesión. La jugada desde atrás. Algo que se puede ver en cuanto a movimientos de los jugadores del rombo de los lados, Enzo Fernández y Malo Gusto, es que caigan entre central y extremo en esa amplitud por los lados, en vez de estar centrados por el centro, abren su posición para que desde el central le puedan, sobre todo a Malo Gusto, pasar el balón como si fuese realmente una especie de lateral y ahí él poder progresar, jugar con Neto o jugar por dentro. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Busca una... Otro de los movimientos que se puede ver cuando están jugando los tres centrales y sobre todo uno de los dos lados, tanto Chalobah como Marco Cucurella, hacen una progresión en conducción hacia el campo rival, es que por ejemplo desde Chalobah pueda encontrar un pase directamente a Cole Palmer entre líneas cuando progresa su posición y una vez recibe ahí Palmer en la frontal del área puede girarse y generar mucho peligro con un tiro o una jugada peligrosa. Optan por retrasar esa pelota. Va a buscar la jugada por la derecha. Y otro de los movimientos es cuando llega el balón a los extremos, que cuando reciben completamente abiertos pueden o encarar y generar peligro, o a veces también tienen las rupturas de los jugadores de dentro, tanto de Malo Gusto como Cole Palmer, que buscan esas diagonales o esos desmarques indefendibles para hacer el 2 contra 1 y finalizar jugada.
Ahora que tiene el balón puede... Otro de los movimientos que aprovechan a veces los mediapuntas cuando tienen una posesión central Moisés Caicedo el balón y aprovechando la amplitud de los extremos son rupturas entre central lateral o en ese espacio entre delantero, centro y extremo. Rompe, por ejemplo, Enzo Fernández y Moisés Caicedo lo busca con un pase al espacio en sorpresa desde segunda línea. Y es que el delantero centro también es muy importante y algo que se puede ver es que cuando reciben los mediapuntas entre líneas se pueden girar, ya el delantero centro busca abrir su posición para buscar un desmarque, una diagonal y ahí que lo busquen y pueda definir la jugada. Así que vamos a pasar a las instrucciones de ataque. En el estilo de ataque de posesión vamos a poner posesión pase corto y zona de ataque centro. Vamos a tener posesiones por el centro, sobre todo con ese 3+1. En colocación pondremos mantener la formación porque queremos que se mantenga ese 3-4-3 rombo cuando tengamos la posición, y zona de apoyo bastante cercana porque del rombo también queremos que se acerquen para poder progresar en el juego y seguir combinando. En instrucciones de defensa, estilo de defensa, presión a la frontal, queremos que ser agresivos cuando perdemos el balón, zona de contención por el centro y presión agresivo. Siempre que pueden son agresivos con una línea defensiva en 7 y un cierre de filas en 7. Y en las instrucciones avanzadas vamos a poner ataque 2 o ataque 1, da igual, ensanchar el campo. Importante ensanchar el campo, ¿para qué? Para que los jugadores se abran, sobre todo los extremos. Queremos que den amplitud, si no lo ponemos se van a meter bastante por dentro, por lo tanto con ensanchar el campo conseguimos esa amplitud y hemos puesto a los jugadores muy centrados en el rombo y en los centrales y esta ensanchar el campo no les afectará y por lo tanto tendremos muy estrecho el rombo y los tres centrales y muy abiertos a los extremos. Así que vamos a pasar a la táctica favorita número 2 y como podéis ver en cuanto a la pizarra podemos ver que Pedro Neto en vez de estar en la derecha estará en la izquierda y defensivamente el equipo va a defender con este 4-2-3-1 igual, donde estará Nkunku en derecha y Pedro Neto en la izquierda, pero de este 4-2-3-1 en ataque la diferencia que va a haber más significativa es que Pedro Neto evidentemente va a estar por la izquierda, pero en este caso en la derecha no va a estar abierto el extremo, sino va a ser Nkunku, que estaba de extremo derecho, se va a meter por dentro y será Malo Gusto, que en vez de estar de media punta derecha, será el que esté en amplitud por derecha, formando igualmente ese rombo Nkunku por dentro. Si acaban de llegar, verán que no se han perdido nada. Seguimos con el 0-0. Y en esta variante, ¿qué consigue el equipo? Pues realmente lo que consigue es que Malo Gusto aparezca más por sorpresa, ya que realmente defensivamente es el lateral y por lo tanto tenga esa amplitud un poco más abierta y más solo, y Nkunku se junte por dentro y por lo tanto sumes un jugador de mucha más calidad por dentro, ya que normalmente en la táctica número 1 estaba Malo Gusto, que es un lateral, y en cambio aquí tienes a Nkunku, que es un jugador mucho más técnico y por lo tanto algo que se puede observar mucho es que cuando reciben esos pases filtrados, tanto si Palmer recibe más atrás o Nkunku recibe más atrás, se puedan combinar entre ellos y filtrarse entre ellos esos pases entre líneas para llegar a la frontal y generar peligro. Y en cuanto a las instrucciones de ataque, de defensa y las instrucciones de avanzadas van a ser las mismas. Vamos a tocar nada, absolutamente nada, van a ser todo igual, simplemente lo que va a cambiar va a ser con balón, evidentemente, esa posición de Pedro Neto, Malo Gusto y Nkunku. Así que hasta aquí el vídeo del Chelsea de Enzo Maresca y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo en los comentarios os estaré leyendo.